repaso, así como que en el capítulo anterior del sermón del domingo, estamos viendo que tú y yo tenemos una característica muy específica. ¿Te acuerdas? ¿Somos qué? Fue la pregunta del domingo pasado. Aquí hay mezcla porque hay servicio de 9 y servicio de 12, así que vamos a ver quién está más aplicado. Eso, muy bien. Así empezamos. ¿Qué tan terco eres? Dijimos muy, muy tercos, ¿ok? Hablamos acerca de terquedad, altivez y orgullo. Son factores que nos caracterizan. ¿Por qué? Porque a pesar de que escuchamos una instrucción o una advertencia, aún así lo hacemos. Y dicho sea de paso, aplicando un poquito el griego aquí más detallado, diría que además somos gandallas. ¿Sabes? De repente, por frases más específicas. ¿Por qué? Porque no solamente no hacemos caso, sino que nos molestamos cuando recibimos alguna consecuencia por no hacer caso. Un ejemplo, centro o varias partes de la ciudad, línea amarilla. ¿Qué significa eso? No te puedes estacionar. O a menos que haya alguna regla específica de tránsito, que a determinadas horas puedas estacionarte, bueno, pero lo que genera es, no puedes estacionarte. ¿Qué tú y yo hacemos? Un ratito, no, apenitas, nos estacionamos. El Señor Justicia, ¿verdad?, llega para aplicar y hacer su trabajo y de repente te multa. Entonces, ¿tú qué haces? No, disculpe, señor oficial, perdóname, no, se apareció ahí la línea, yo no me fijé. Bueno, esa es tu primera parte, ¿no?, de reacción, como que tratar de comunicar o aparentar que como que no sabes, ¿no? Ignorancia. Pero cuando ves que el Señor Justicia no se baja ahora sí que su papel y la multa va, entonces ¿qué tú haces? Sí, adelante policía, claro que sí, yo soy con todo el corazón deseoso en esta mañana que tú me multes. Y aparte que me multes por ser terco, burro y necio y estacionarme cuando no puedo. Por favor, múltame. No, tú no haces eso. Tú te molestas. Y dices, ¿y por qué a mí? Mira a los demás. ¿Por qué a ellos no los multas? ¿Por qué no te fijas? Claro, yo un ciudadano que, ya estás, pago mis impuestos y tanta cosa, ¿no? Porque somos así. Somos gandallas. No nos gusta, somos arrogantes, somos tercos. Así que por eso necesitamos no solo poner atención a la instrucción, sino la segunda parte que vamos a ver hoy es pon atención a la advertencia. Pon atención a la advertencia, la segunda parte de hoy. La primera parte, fincamos todo el sermón, versículos 1 al 5. Y el versículo 1 decía, no quiero que desconozcan, hermanos. ¿Qué cosa? Que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Y decíamos el domingo pasado que Pablo en los primeros versículos de este capítulo 10 está apelando a lo que para ti y para mí hoy es Antiguo Testamento. Para ellos, en el promedio del pueblo judío, era la historia del pueblo de Israel, para conectar con aquel Israel y el Israel actual, es decir, la iglesia. Y cómo Dios actuó con ellos para mostrar su poder, su misericordia en el desierto, mostrando que Él era un Dios fiel que hace dos cosas, que fue lo que vimos también como parte de la instrucción. A ver quién se acuerda de eso. Podemos confiar en un Dios fiel que nos ¿qué? Que nos cuida y ¿qué más? Y que nos sustenta. Muy bien, muy bien. Por aquí puntos para este lado de la fila porque tienen a alguien que sí tomó notas. Nos cuida, nos sustenta. Muy bien. Ahora, si tú sabes esto, o sea, Pablo está diciendo, no quiero que desconozcas, ¿ok? No quiero que te olvides de esto, porque esto tiene un propósito. Y entonces vamos por favor, versículo 6. Dice, todo eso sucedió para servirnos ¿de qué? De ejemplo. A fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Entonces aquí va, ya hablamos de la instrucción, ahora vamos a hablar de la advertencia. Todo esto te lo dije, todo esto te lo avisé, todo esto te lo estoy recordando para que no te pase lo que les pasó a ellos. Para que no se confíen. Recuerda, Corintios es una iglesia confiada en el conocimiento, en el que ellos sabían mucho, en el que se las sabían de todas, según ellos. Y Pablo está diciendo, no te confíes, porque si le pasó a ellos, que dicho sea de paso, imagínate qué increíble, tenían a la nube y a la columna de fuego
Y aún así, hicieron todas esas caballadas. ¿Cuánto más tú, que de hecho, Pablo, recuerda, hacía la conexión tremenda con Jesús, cuánto más tú que ellos tenían columna y nube? Tú viste a Dios. Tú viste a Dios cara a cara a través de Jesús. Y aún así le vas a regar. Imagínate nosotros. Que ni columna, ni nube. Pero el autor de Hebreos dice que hoy, aunque no haya columna y no haya nube, Dios nos regaló algo increíblemente poderoso para que tampoco nos pase eso. ¿Qué es? Entonces, si tú y yo no estamos aquí, entonces puede ser que entiendas por qué no solamente eres terco, altivo, gandalla y además estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, pero Pablo dice, todo sucedió para servirnos de ejemplo. Es interesante, la palabra ejemplo aquí comunica varias cosas, pero una de ellas es marca, cicatriz, señal de algo que pasó. Obviamente tú sabrás que en mi vida y en mi cuerpo tengo algo muy visible que siempre hace que alguien pregunta, ¿y qué te pasó? Aquí mi marca, por acá. Bueno, aquí está, de hecho ahí está chipote incluido. La marca muchos piensan que era de Harry Potter, pero no me alcanzó, ¿no? Entonces, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esta marca? ¿Por qué tienes esta cicatriz? Claro, hay cicatrices como la mía, que me pasó de muy pequeño, pero hay cosas que tú tienes marcas en tu cuerpo que dices, no, esto me recuerda que no sé usar una sierra eléctrica. Esto me recuerda que tengo que poner un dedal para pescar. Esto me recuerda que no le debo hablar muy fuerte a mi esposa en la mañana, no sé. O sea, hay marcas, hay señales, hay cicatrices que te dicen, no lo hagas. Y aquí lo que Pablo está comunicando cuando dice sirvió de ejemplo, quiere comunicar esto, sirvió de advertencia, de señal de alto, no estacionar, espérate. Y entonces empieza a ponernos en una primera lista en estos versículos del 6 al 10, una primera lista de cosas con las cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque si desconocemos lo que Dios hizo, podemos caer al igual que el pueblo en diferentes cosas. La primera palabra que aparece aquí es para que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. La palabra apasionar aquí también tiene que ver con codicia, para que no seamos codiciosos. Y cada una de las listas o de los eventos que Pablo va a hablar aquí en los versículos 6 al 10 está conectado con un evento concreto del pueblo de Israel en el desierto. Este en específico se ubica en Números 11, 4 al 6. Si por favor ahí te gusta tener tu Biblia, marca estos textos, porque de repente este es el ejercicio que queremos hacer los domingos. Tenemos la pantalla así para apoyo, pero yo anhelo que puedas hacer tu Biblia física o virtual y puedas tener tus anotaciones. Números 11, 4 al 6 dice, así dice el NBI: al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, así como el comercial de Mamut, ¿no? Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Ahí está la cosa. Pues dicen que cualquier israelita es parecido a un mexicano. Bueno, hay varios y varios. Yo creo que comíamos gratis en Egipto. Nos daban nuestra torta, nuestro juguito por ir a apoyar al faraón. Pues dicen, puede ser también. También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta. Y fíjate lo que viene al final es el motivo por el cual Pablo lo está poniendo en la lista como un problema del pueblo, como una actitud arrogante, codiciosa, ambiciosa. Porque, pon tú que a lo mejor, no sé, recuerda, tú y yo somos igualitos que el pueblo de Israel, lo decíamos la semana pasada. Todo lo que tú quieras enlistar del pueblo de Israel, somos tú y yo hoy. Así que a lo mejor no tiene nada de malo cuando tú a lo mejor haces una remembranza de cuando yo trabajaba en tal lugar.
Podíamos comer todos los días tal cosa. O recuerdo que visitaba, de hecho, los que han platicado conmigo, digo, además de las 400 chocoaventuras que ya sabes del púlpito que te platiqué ahí en mi última instancia, mi paso por el gobierno del Estado, ya en corto hay más, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba y viajaba, o sea, no está mal la remembranza. El problema aquí es la parte final. El problema aquí es la parte final. ¿Qué dice? Y no vemos nada que no sea este maná. Lo que Pablo está diciendo o está recordando aquí al recordar los números es que el pueblo decía: Dios, yo prefiero estar esclavizado en Egipto que lo que tú me das. Yo prefiero seguir bajo la esclavitud de Egipto y no lo que tú me das. Prefiero estar ahí. Wow, entonces cuando tú lees esto dices, ups, porque tú y yo, no solamente en temas de comida, sustento, que era muy específico lo que estaba mostrando la codicia aquí, tú y yo muchas veces hemos tenido lamentablemente esta queja. Esposo y esposa se han quejado de, prefería, estaba mejor solo, Dios. ¿Por qué me diste a este maná? ¿No? A este esposo, ¿no? O a esta esposa. Señor, la verdad que cuando no te conocí, o sea, hay cosas que a lo mejor no eres tan consciente, o eres muy consciente, de quejas, en donde básicamente lo que tú estás diciendo aquí es: Dios, no me gusta cómo me tratas. No es lo que yo merezco, no es lo que yo necesito, no es lo que yo deseo. Ahora, en el tema del sustento, y hablamos un poquito la semana pasada de esto, pero se vuelve a repetir, en el tema del sustento, tú tienes que preguntarte de qué manera nosotros decimos esto mismo con Dios al día de hoy. Es decir, cuando tú y yo no estamos conformes con lo que tenemos. Cuando tú y yo no estamos contentos con lo que tenemos. Esta forma de decir, y no vemos nada más que este maná, es, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tengo, así que tengo que, decíamos, trabajar más. Oye, pero el Sabbat, oye, pero la familia, oye, pero la iglesia, no, eso no es suficiente para mí. Yo necesito trabajar más. También podemos reflejar esta inconformidad en la manera en la que compramos. No estoy de acuerdo, no estoy a gusto con lo que tengo. Yo tengo que tener más. Oye, pero ya llegaste a tu tope de lo que puedes tener más. No importa, eso no es suficiente, Dios. Tú, eso que me das no es suficiente. Yo necesito, y pon ahí rayita, la forma que obtienes las ganancias. A veces ya no solamente es un asunto de más trabajo, sino esto puede explicar por qué tú cedes a veces a, sí, tranquilo, no pasa nada. Mira, si tú me ayudas con esto, mira, todos los días, cada 15 por fuera, ve a tal lugar y vas a recibir una ayuda más. No preguntes, solo agarra la ayuda. La manera en la que ofrendamos, ¿cómo ofrendas y para qué ofrendas? ¿Qué es lo que tu ofrenda refleja en relación a lo que Dios te da? No estoy conforme con lo que tengo. La forma en la que comemos. Escucha esto. Si tu mirada no está puesta en Dios como sustentador de tu vida, no solo tu corazón, sino tu cartera se desviará en formas de sustento que no glorifiquen a Dios y que traerán consecuencias. Y es una realidad. La codicia, está hablando aquí Pablo, del pueblo, la misma codicia que tú y yo tenemos el día de hoy, porque es la misma raíz. Falta de contentamiento con lo que Dios nos da, falta de contentamiento con quién es Dios para nuestra vida. Y obviamente entonces no te expliques o no te asombres más bien, porque hoy fraudes, deudas, problemas con personas con quienes hoy tienes algún tipo de deuda o préstamo, son lo que guía tu vida. Y obviamente eso es una infidelidad con Dios. Ahora, lamentablemente, por cada cosa que vamos a leer en la lista, el pueblo recibió una consecuencia.
Dios los castigó con una severa plaga, de tal forma que murieron aun cuando tenían la comida en la boca. Registra el mismo capítulo 11 más adelante en 31, 34, cuando Dios dijo, no solamente el maná, está bien. Le voy a enviar a algunas versiones dicen codornices, con ciertas características específicas, pero ¿tú te acuerdas qué pasó ahí? El pueblo cuando vio esas aves, dijeron, vámonos, pollo brujo, vámonos. Y empezaron a agandallarse, empezaron todos a agarrar mucho más de lo que Dios dijo. Dice que en ese momento, ¡boom!, fulminados. Porque otra vez no se trata de lo que tú dices o quieres, sino lo que Dios pide. Y Pablo está diciendo, ojo con la advertencia. Si pasó ahí, puede pasar aquí. El versículo 7 dice, no sean idólatras. Y obviamente yo sé que casi toda la lista está conectado con eso. Yo te voy a mostrar por qué. Dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Tú que eres cuasi biblista, teólogo, ¿a qué evento crees que Pablo está refiriendo aquí? Se entregó al desenfreno comiendo y bebiendo. Antiguo Testamento. Ok, ¿qué parte? Ándale, Éxodo entre el 1 y el 25. Exacto. De repente son liberados de Egipto, pasan el increíble momento, decíamos la semana pasada, ese increíble momento del cruce del Mar Rojo, que es lo que Pablo cita en los versículos anteriores. Ya están en tierra seca, en la celebración, la algarabía, maravillados de lo que Dios hizo. Dios llama a Moisés para darle las tablas de la ley, y en lo que el Moisés tarda, registra Éxodo 32, 5, 6. El pueblo dice a Aarón, oye, pues yo creo que a Moy ya lo perdimos. Se fue al Tíbet, ya no regresó. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué le pide el pueblo? Haznos un qué. Pero no le pidió un becerro. Haznos un Dios. Haznos un Dios a quien podamos ver y a quien podamos adorar. Versículos 5 y 6 de 32 dice así: cuando Aarón vio esto, construyó, fíjate, un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron. No, si para pachanga estaban buenos. Digo, cualquier parecido con la realidad. Madrugaron y todavía, miren, presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Y luego el pueblo, aquí la referencia directa de Pablo, se sentó a comer y a beber. Y por si fuera poco, ¿qué hizo? Se entregó al desenfreno. Qué impresionante. Y esto tiene que ver con esto. Cuando tú y yo desviamos la mirada de Jesús, cuando tú y yo desviamos la mirada de Dios a través de nuestro Rey, nuestro corazón queda expuesto y no es opción. Es lo interesante aquí, no te engañes, no es opción. Vas a adorar a algo o a alguien más y tú vas a experimentar las consecuencias de esa adoración. Porque nuestros corazones no son neutrales. Tú no puedes decir, no adoro al Dios verdadero y no pasa nada. No, cuando tú no adoras al Dios verdadero a través de Jesús y su palabra, tú te vas a desviar hacia alguien o algo más y tu vida va a empezar a experimentar esas consecuencias. El becerro básicamente apuntaba a algo que no es Dios. Y tú sabes perfectamente que la respuesta a nuestro Dios, al Dios verdadero, es adoración. Pero la respuesta a un Dios falso es ¿qué? Idolatría. Idolatría. Y el adorar te lleva a servir. El adorar te lleva a invertir tiempo. El adorar te lleva a rendirte. Y es lo que pasó aquí en Éxodo. No solamente se quedaron todos con, ay, qué bonito becerro, ¿verdad?
Te quedó excelente, Aarón. No sabíamos que tenías esas virtudes. Te quedó maravilloso. No, dice que el pueblo se movió a presentar holocaustos y sacrificios de comunión. O sea, dijeron, a este vamos a adorar. Este ahora va a ser nuestro Dios. A este le voy a rendir mi vida. A este le voy a rendir cuentas. Por este Dios voy a vivir. Y escucha, por eso digo, no somos neutrales. Cuando tu vida se dirige a alguien o a algo que no es el Dios verdadero, tú vas hacia ahí y tienes consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, el pueblo que hizo, se sentó a comer, a beber y se entregó al desenfreno. Así que no te asustes y no digas, es que no entiendo cómo llegué aquí hoy, no entiendo por qué estoy como estoy ahora. Solo ponte a pensar cuál fue el momento en que tú también cambiaste la adoración por la idolatría. Idolatría es eso, cambiar al Dios verdadero por una imagen, lo que significa ídolo, una imagen, una figura, un sustituto a quien adoramos como un Dios falso. Ese es el problema, un Dios falso. Pero a fin de cuentas le atribuimos el grado de Dios. Obviamente, esto, leímos Éxodo 32, pero en Éxodo 20, Decálogo 1 y 2, ¿cuáles son? No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué estaba siendo tan explícito Dios? Porque está diciendo, es que, brother, cuando tú no tienes tu mirada puesta en mí, tú vas a hacer de un ídolo cualquier cosa. Cualquier cosa. Y el versículo 5 de Éxodo 20 dice, y no te inclines delante de ellos, ni los adores, porque eso va. Tu vida hoy puede estar inclinada, rendida, adorando a alguien o a algo, y por eso estás como estás. Y lo dice Dios en Éxodo 20, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. La adoración no la comparto con nadie. Soy único. Escucha esto. Cuando tú y yo cambiamos al Dios verdadero por un Dios falso, no solo caemos en idolatría, sino que nos exponemos a las consecuencias que vendrán por causa de ella. Una y otra vez vemos, y se va a conectar mucho al siguiente caso, pero una y otra vez vemos ustedes son teólogos, cuasi consejeros. Cuando alguien tiene el ídolo de su corazón de ser amado, de recibir gloria, de recibir atención, de ser atendido o atendida de alguna otra manera, cuando esto está en el corazón y se convierte en tu ídolo, entonces tú vas a hacer una acción concreta. ¿Qué puede ser? Si estás soltero, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Te casas? Bueno, podría ser una opción casarse con él o la primera que aparezca en la esquina. O se deje. Pero si estás soltero, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú tienes un deseo genuino, un deseo allí, no genuino, un deseo idólatra en tu corazón de ser amado, de recibir la gloria, de que alguien te diga, venga, tú puedes. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a empezar, si eres soltero. Mínimo. Adorarte a ti mismo, exactamente, empezar a invertir en ti, buscar a alguien que te diga lo bueno que eres. O sea, vas a hacer algo, no te vas a quedar ahí nada más. Vas a invertir en tu persona, vas a invertir en tu físico, vas a invertir en ropa, vas a invertir en algo. Porque tú necesitas esto. Vas a querer tener trabajos que te den mucho ingreso. Ganancias deshonestas. Ahora, dije al revés el fruto ahorita del ídolo. Por ejemplo, si tu deseo es tener poder, riquezas, si tú deseas eso, entonces vas a buscar entonces ganar dinero a cualquier costo.
no importa qué sea. Cuando tú quieres tener el control de la situación, cuando tú no quieres tener ningún tipo de experiencia de frustración, cuando tú no quieres enfrentar los problemas y eso se convierte en un ídolo, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes llegar a hacer? No quieres tener problemas, no quieres experimentar frustración, no quieres experimentar dolor, no quieres experimentar ningún tipo de tensión. ¿Qué haces? Te puedes aislar. Excelente respuesta. Porque el aislamiento no solamente es un aislamiento físico de no salir con nadie o estar en tu casa encerrado. ¿De qué otra manera puedes aislarte de la realidad? Sustancias, vicios. Porque lo que está frente a ti no quieres. Y es tanta la demanda de no querer que tú vas a hacer algo para no ver lo que está frente a ti. Entonces Pablo está recordando a Corinto y a la vez a nosotros decir, si esto les pasó a ellos, ojo, te va a pasar a ti. Porque tú y yo tenemos el mismo problema con la idolatría. No puedes decir, no estoy adorando al Dios verdadero y no pasa nada, algo va a suceder. Y Jesús dijo esto en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará. Si adoras algo, vas a actuar en consecuencia. Pon atención a la advertencia. Pon atención a la advertencia. En el versículo 8, entonces, Pablo pone como un ejemplo concreto de esta idolatría, que ya la platicamos acá. De manera concreta dice lo que acabo de mencionar. Versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron. Chíspales. Este tercer caso se refiere a un hecho que ocurrió cuando estaba por terminar el viaje de Israel por el desierto, dice un comentarista. Instigados por Balaam, los israelitas adoraron a Baal Peor y les fue peor. Practicaron los ritos cananeos de fertilidad y se entregaron a la inmoralidad sexual. ¿Te acuerdas cuál era una advertencia que Dios le hizo una y otra vez al pueblo de Israel, hablando específicamente a los varones? ¿Qué decía? Cuidado con las mujeres de las otras culturas, porque yo sé que lo que vas a ver te va a gustar, pero ojo, si tú vas tras de ellas, te vas a perder. Y te vas a perder, interesantemente, la advertencia decía, no necesariamente por ellas, sino porque vas a empezar a adorar al Dios de ellas. Y esto sigue siendo increíble cómo dentro de las iglesias hay esta necedad, lo digo con todo respeto, cariño, amor, pero a la vez autoridad de la palabra. Cuando ante relaciones que sigue dando en las iglesias de chicos o chicas que intencionadamente se juntan con personas que no creen en Cristo, y no solamente para una cuestión relacional, aquí obviamente amamos a todos los que no creen en Cristo porque es nuestro llamado evangelístico como iglesia, pero cuando tú dices, no, Dios, me vale, yo lo quiero, está guapo o está guapa, y dicho ese paso, mejor tiene lana. No, con él o con ella me saco la lotería, Señor, pero que no sea creyente, ¿a mí qué? Y tú sabes qué ha pasado una y otra vez. Pon atención a la advertencia. Dice acá, ¿cuántos murieron? 23,000. Esto lo registra Números 25:1-3. Dice, mientras los israelitas acampaban en Sittim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Este era algo muy común. Estos cultos de adoración a ciertas deidades de fertilidad. Pues si es una diosa de fertilidad, pues adorarla significa... Y los israelitas diciendo, oye, ¿qué onda? Pues, aquí a nosotros nunca nos piden eso. Está interesante el asunto, ¿no? ¿Dónde me inscribo?
Los israelitas comían, escucha esto, comían delante de esos dioses. Y otra vez, otra característica, no solamente comían, sino que se inclinaban a adorarlos. Recuerda que esta palabra inclinar acá es una total reverencia que significa postrarte ante de someterte. Así que si tú no estás sometido al único Señor y Rey, no es opción, vas a estar sometido hacia alguien o algo más. Y eso te va a traer consecuencias. Versículo 3, esto los llevó a unirse al culto, lo que decía aquí el comentarista, al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Si tú lees Antiguo Testamento, tú vas a saber que el pueblo de Israel sufrió muchísimas bajas con este pecado. Dios dice aquí que los hirió con una plaga. Ahora, lamentablemente, este pecado sigue cobrando muchísimas vidas el día de hoy en las iglesias. Esta obra destructora de la inmoralidad sexual sigue cobrando muchísimas vidas hoy en la iglesia. A lo mejor no son vidas físicas, es decir, que alguien muere, pero matrimonios son destruidos, por ende familias son separadas, y hablando incluso de líderes de iglesias, las iglesias también son afectadas, lamentablemente, por el mismo pecado de idolatría en cuanto a la inmoralidad sexual. Así que no es juego. No es un asunto de, ay, ¿qué onda con cómo yo estoy? Si yo no estoy adorando a Dios, en algún punto voy a caer. Y si caes en este casillero, ojo, no quieres asomarte ahí, ni te asomes. ¿Te acuerdas qué es lo que decía Pablo a Timoteo? ¿Huye de qué? Ni te asomes, Tim. No te asomes, Tim, no te asomes. Aquí no hay nada de que, porque eres mi discípulo, el que es perico, donde quieres verde, yo les voy a evangelizar. No. No te asomes, Tim. Pero hermanos casados, ni aún se nombre entre ustedes. Porque si cobró 23,000 vidas en el pasado, la estadística de familias, matrimonios, siguen sumándose al día de hoy. Escucha esto. El problema con el pecado sexual es que le gritamos en la cara a Dios que preferimos y escogemos placeres a los cuales les damos mayor importancia que el placer de habitar en su presencia. Tú, al igual que el maná, no eres suficiente. Yo quiero algo más. Necesito algo más. El versículo 9 dice, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. En la 60, a lo mejor tú conoces mejor esta traducción, dice, ni tentemos al Señor. Tentemos o pongamos a prueba al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y eso lo registra Números 21, 4 y 5. Dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron los muchachos. Les empezó a dar comezón. Y comenzaron a hablar contra de Dios y contra Moisés. Digo, tú conoces la historia, tú conoces al pueblo. Te digo, en serio, cuando te creas bueno, lea al pueblo de Israel y ve que tú estás ahí. Fuimos igualitos. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Y otra vez. No, pero me encanta porque ¿cuántas veces has dicho eso? Señor, ¿por qué? No entiendo este trabajo, no entiendo lo que tengo ahorita, ¿por qué? No había algo mejor que este. ¿Tú lo escogiste? Es lo mismo. Es lo mismo. El contexto de esto es que una vez que ellos habían derrotado al rey de Arad, el pueblo de Israel se puso arrogante.
Y mira, cuando dice acá que rodearon o bordearon el territorio de Edom, dice acá, ellos rehusaron rodear lo que Dios le había dicho y se pusieron impacientes. Y dice aquí un comentarista, blasfemaron contra Dios y acusaron a Moisés. Volvieron a rechazar al maná y clamaron por agua. Y en respuesta a estos dulces angelitos, yo les envío serpientes venenosas al campamento. ¿Tú te acuerdas de eso? Pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo reconoció su pecado y se arrepintió de su pecado, Dios oró por ellos. ¿Y qué pasó ahí? Se levantó una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Y la gente herida que había sido mordidas por las serpientes, al mirar a esta serpiente de bronce, al dirigir su mirada, esa serpiente en el bronce sobrevivía. Porque lo increíble de nuestro Dios, lo increíble y lo maravilloso de nuestro Dios, que a pesar de que nosotros somos terribles, arrogantes, necios, tontos, burdos, aún así envió a Jesús para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que lo vea, todo aquel que vaya a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna y sea rescatado de esta terquedad, sea rescatado de esta idolatría y hoy podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Algunos comentaristas, y me gustó mucho este dato histórico, algunos dicen acá en el primer siglo de la iglesia, esta palabra cuando dice tampoco pongamos prueba al Señor o no tentemos al Señor, la palabra Señor se tradujo durante mucho tiempo e incluso me parece que la NTV lo traduce así, lo traduce como no pongamos a prueba o no tentemos a Cristo. Y otra vez, ¿por qué? Porque Pablo está conectando que este mismo Dios que estuvo con el pueblo es el mismo Señor a que los corintios estaban adorando y tenían que actuar de la misma manera. No tientes a Cristo, no pongas a prueba a Cristo. Y tú sabes quién utiliza estas mismas palabras, ¿verdad? En relación a no pongas a prueba lo que Dios te dice. ¿Quién lo dijo? Jesús, Mateo 4:7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Satanás. En la NBLA dice, Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora escucha esto. Cuando tú y yo no vivimos conforme a lo que Dios dice o tratamos de ajustar lo que Él nos pide a lo que nosotros queremos, no solamente estamos poniendo a prueba su palabra, sino que pecamos en contra de su señorío. Porque cuando tú estás diciendo, lo que me estás diciendo no lo quiero hacer. No es suficiente, no es correcto. No eres Dios. Tú no puedes hacer eso. Tú no me puedes tratar así. ¿Quién eres para tratarme así? Al igual que en el desierto, hoy repetimos la misma idea que los israelitas. Dios, yo tengo una mejor idea o una mejor manera de hacer las cosas, no como tú me dices. Finalmente el versículo 10 dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo lo que acabas de leer se encierra en este versículo 10 de esta palabra murmurar, que también significa rezongar, y que el pueblo de Israel tuvo una maestría en eso. Ahora, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Cómo estamos tú y yo? Este ángel destructor incluso, algunos comentaristas que mencionan que Pablo citaba a una cultura judía en específica que creían que había un ángel específico enviado por Dios para destrucción. Yo pensé que conectaba con el ángel destructor en vía de la última plaga, pero no. O sea, lo que Pablo decía acá, recuerda que Pablo está hablando mucho también a cultura judía. Él se refiere a este ángel destructor que actuó en la destrucción de los rebeldes de Coré
y su séquito, y habla de alguien que Dios envía precisamente para disciplinarnos en función a lo que nosotros hacemos. Claro, en nuestro caso específico, nuestro Rey Jesús pagó eso en la cruz, y hoy esa misma disciplina de nuestro Dios para todo aquel que conoce a Cristo y tiene a Dios como su Padre Celestial, la recibió Cristo por nosotros. Pero ahora nuestro Padre nos disciplina por amor. Murmurar y rezongar entonces es no estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y creo que tú y yo tenemos problemas con eso todos los días. Ahora, de los versículos al 11 al 13 es como que este puente, dirían allá, este puente hermenéutico entre todo lo que acabo de decirte, de lo que pasó en el pueblo de Israel. Dice el versículo 11 al 13, todo eso le sucedió. Está duro, pero escucha esto, porque está padre, porque es Pablo hablando a los Corintios, Dios hablando a los Corintios refiriéndose al pueblo de Israel, Dios hoy hablando familia de Antioquía, haciendo referencia a Corinto, haciendo referencia a Israel. Y escucha esto, todo esto le sucedió, familia de Antioquía, escucha esto, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. O sea, quedó escrito, quedó registrado. ¿Sí sabes que eso es mucha responsabilidad para nosotros, verdad? Porque el punto es, ay, no sabía, pastor. No, nunca me lo dijeron. ¿Dónde está? ¿Se envió algún aviso? Quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa, y aquí está el meollo de esto, si alguien piensa que está firme, o sea, si tú te crees que porque tienes 45 años en la iglesia, si tú crees que sabes mucho, si tú crees que a ti no te ha pasado nada, que a ti nunca te va a pasar nada, ojo, tenga cuidado de no caer. Porque si cayeron ellos, tú tienes la misma condición y raíz pecaminosa con la misma posibilidad de caer en lo mismo. Y lamentablemente los que hoy están viviendo alguna circunstancia como esto, saben que es verdad. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, como todo esto que pasó. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Escucha este para llevar, porque te vamos a responder cantando a nuestro Rey precisamente en cómo estás en tu terquedad, necedad, altivez, y qué tanto has puesto tu mirada, así como el pueblo de Israel puso en el desierto la mirada en la serpiente. Qué tanto tú has puesto la mirada en este Rey que vino a rescatarte de esto. Escucha este para llevar. ¿Qué cosas sigues haciendo a pesar que has sido advertido muchas veces por Dios que no las hagas más? ¿Tu vida refleja que estás viviendo conforme a lo que Dios pide? ¿O sigues adaptando su voz para hacer lo que tú deseas? Y por último, ¿cómo tratas aquello con lo que luchas cada día? Recuerda, el pueblo de Israel, o sea, estas luchas del corazón, el no estar contento, el pasar por situaciones, tú y yo las tenemos, tranquilos, no lo juzgues tanto. Tú y yo lo mismo, tenemos luchas todos los días, pero ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás viniendo en súplica a Dios, pidiendo por su fortaleza o intervención para que te muestre su poder, su amor, su misericordia, su sustento, su presencia? ¿O estás rezongando, murmurando contra Él, exigiéndole que obre conforme a lo que tú demandas en tu corazón? Con esto ahí, cierra tus ojos y ponte a cuentas con tu Rey.